Que el Señor les bendiga. Puede sentarse y abra su Biblia. En Primera de Reyes. Que el Señor les bendiga a todos. Es verdad, es un privilegio poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Somos privilegiados cuando estamos aquí. Y yo creo que esta generación, todas estas generaciones que hemos vivido estos años de pandemia, podemos decir que es un privilegio estar acá, ¿cierto? Porque vivimos un estallido social primero y estábamos aquí un día sin saber qué íbamos a hacer y viendo cómo destruían los supermercados, cómo robaban, cómo asaltaban. Y nosotros estábamos aquí un día, ¿qué vamos a hacer? Y escuchamos la voz del Señor, hay que hacer esto, cuando nadie se conectaba por Zoom. Y le pregunté al pastor Brandon, me acuerdo, y por ahí yo había escuchado algo así, cuando me dijo, sí, parece que algo, y me empecé a meter, y puro metido. Y bueno, Brandon fue perfeccionando el tema, pero estuvimos 2 años y algo siendo sostenidos por telecultos. Y teníamos un anhelo por la casa del Señor, ¿sí o no? Teníamos un deseo de poder estar en forma presencial. Así que no hay que despreciar el tiempo, la salud cuando estamos bien y poder estar en la casa del Señor, porque cuando no podemos estar, añoramos, ¿verdad? Bueno, pero yo sé que usted ama también la casa del Señor. Sabemos que no es todo, pero es el lugar que Dios ha provisto para poder instruirnos, ministrarnos. No hablo solamente del templo, sino en todo lugar donde estemos reunidos los santos somos bendecidos. Amén. Bien, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 39. Si lo tiene, si también me pueden ayudar ahí. Si no, leemos en el nombre de Jesús. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, ¿está bien? Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego, parece que se está acoplando el micrófono, porfa ahí. Parece que tiene reverb, Pablo, no sé, porque algo molesta el ruido. En que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Aleluya. Quiera Dios que también nosotros podamos decir esta expresión, verdaderamente Jehová es el Dios. Amén. Puede sentarse los que estaban en pie y preparando nuestro altar. ¿Para qué tenemos que preparar un altar?
en este caso para que descendiera fuego. ¿Cuántos necesitan que el fuego de Dios descienda? Ahora, ¿entendemos bien lo que estamos pidiendo cuando pedimos que el fuego de Dios descienda? Porque podemos pedir algo y no saber qué es lo que estamos pidiendo. Porque el fuego, ¿nota lo que hizo el fuego? Consumió todo lo que estaba en ese altar. Amén. Mira, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, o sea, el buey que puso ahí, la leña, las piedras y el polvo, y aún el agua, lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, no solamente el buey, sino que consumió todo. Amén. Así que mira, un altar es importante. Un altar en nuestra vida o altares en nuestra vida. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar donde yo consagro mi vida para el Señor. Hablé de eso el otro día, ¿verdad? Claro, los altares son centros de poder, ¿sí? Yo estoy haciendo una introducción hoy día porque quiero compartir algo. Le decía a los hermanos el lunes, estábamos hablando acerca de eso, y así, entre paréntesis lo digo porque, no sé, Raúl hizo una pregunta el lunes y a raíz de esa pregunta llegamos al tema de lo importante que es el sacrificio. Amén. Un sacrificio mueve algo en el mundo espiritual. Los satanistas ofrecen sacrificios de animales, de aves, y eso genera poder. A mayor sacrificio, mayor poder. Y un altar donde se efectúan sacrificios es un centro de poder. Amén. Es un portal que se abre, pero también es un lugar donde consagro mi vida. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, ruego pues por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿Dónde presentamos el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable? En el altar. Así que es en el altar donde yo consagro mi vida para Dios. En el altar es donde yo me acerco a Dios y es donde yo ofrezco a Dios. Amén. Elías arregló el altar que estaba destruido. Esto ya lo sabemos de sobra, ¿verdad? Él reparó el altar que estaba destruido con un objetivo. El desafío era que el Dios que se manifestara con fuego, ese era Dios. Así que los dioses de Baal, de la diosa Cera, no manifestaron nada porque no son dioses, dijo David, ¿cierto? Y Elías lo sabía, pero Dios sí respondió por fuego y consumió todo. Ahora, escúchame bien, cuando nosotros le pedimos fuego al Señor, ojo, porque el fuego va a consumir todo lo que pille a su paso. Amén. Así que ojo, porque en el altar sucede eso. Así que cuando tú te acercas a Dios a través del altar, tú sabes que Dios va a consumir todo lo que tú le ofreces. Amén. Ahora, lo primero que debemos aprender de esta historia es que el fuego de Dios no cae en el desierto. El fuego de Dios no cae en el desierto, cae donde hay un altar edificado para Él. Amén. Así que donde hay un altar va a haber fuego de Dios. Si queremos ver caer el fuego de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿cuántos quieren ver caer el fuego de la presencia de Dios en sus vidas? Sabiendo que eso traerá consigo sus bendiciones, pero también consumirá todo lo que a Él no le agrada. Amén. Así que debemos preparar el altar en nuestras vidas. ¿Usted tiene un altar para Dios? Amén, donde se encuentra con Él, donde usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Gloria al Señor si lo tiene. Amén. Ahora, ¿cuántos entienden lo que significa vivir bajo el fuego de su presencia? Cualquier otra forma de vida, sin su presencia, es estéril. Así que hay que vivir de continuo en el fuego de la presencia de Dios, porque cualquier otra forma de vida sin su presencia es estéril, no sirve. El Evangelio del Señor es
con palabra y poder, dijo Pablo, ¿sí? El poder que viene de su presencia, ese fuego que consume, que abraza. Amén. Mira, cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, eran lenguas de fuego repartidas. Amén. Y fueron impactados por el poder y por la presencia de Dios, que cambió la vida de todos los que estaban allí, y aún de Pedro, que lo había negado y que lo había maldecido, fue el que se paró y predicó. 5.000 se convirtieron. Así que donde está el fuego de Dios, donde está la presencia de Dios, siempre hay algo potente. Amén. Mire, dígale al que está a su lado, por favor. Ponga la mano al hombro y dígale: no maldigas tu sequía. No maldigas tu sequía. Amén. Ahora mira, ese fuego representa el fuego de la presencia de Dios. Ahora, si miramos la historia de Elías, sabremos que él pasó por un proceso de preparación antes de ver caer el fuego de Dios sobre el altar. ¿Usted recuerda la vida de Elías? Sí. Algo dije yo porque he estado estudiando de esto, algo dije el sábado, de cómo Dios preparó la vida de Elías, lo que hizo que él luego fuera a desafiar al pueblo que estaba apartado de Dios, que se había vuelto tras dioses ajenos, ¿cierto? Pero fíjate, antes de que él lanzara este desafío y preparara el altar, hiciera o rogara a Dios por fuego, él fue procesado, amén. Pasó por un proceso de preparación antes de que el fuego de Dios cayera sobre ese altar, amén. Pregunto, ¿para qué lo estaba preparando Dios? ¿Para qué crees tú que te va a preparar Dios? ¿Sabes para qué estaba preparando Dios a Elías? ¿Para qué lo estaba procesando? Para que él fuera y cambiara el corazón de una nación entera. De la religión que ellos estaban llevando. Amén. De ese apartamiento de Dios. Así que Dios también nos está procesando a nosotros para cambiar vidas. Amén. La única manera es que el fuego de Dios, su presencia de fuego, descienda sobre nosotros para poder cambiar la vida de otros. Amén. Mira lo que sucedió en Pentecostés. El fuego de Dios descendió. Vino el Espíritu Santo. Lenguas de fuego fueron repartidas, ¿verdad? Y la vida de ellos cambió. Dígale: Señor, yo necesito un cambio. Necesito que el fuego de tu presencia descienda. Pero note esto. El fuego de Dios no va a caer en un desierto. No va a caer sin antes procesarte. Amén. ¿Cuántos aman ese proceso? Amén. Así que no maldiga su sequía. Porque ese era el tema, ¿sí o no? Por la palabra de Elías había sequía. Usted recuerda el contexto, ¿cierto? Elías declaró al rey Acab que por su palabra durante 3 años y medio no iba a haber lluvia. Así que el pueblo estaba en sequía. Y esto fue lo interesante, de que aún en sequía él pidió agua para echar sobre el altar. La pregunta es: ¿de dónde sacaron esa agua? Amén. Y hay un dato más interesante. ¿Qué necesitaba el pueblo? Recuerda que el pueblo estaba muriendo de sed, estaba muriendo porque si hay sequía, no hay cosecha, los animales mueren. Así que había una hambruna terrible. Pero ¿sabes qué hizo Elías? De lo que necesitaba el pueblo, de lo que necesitaba en el entorno, vertió sobre el altar. Así que dato interesante, tú tienes que poner en el altar de Dios lo que necesitas. Amén. ¿Qué necesita usted? Usted dice: pero es que no tengo esto. Justamente es lo que tienes que colocar en el altar. Lo que no tienes. Y eso se llama fe. Amén. Mira, tan equivocado estaba el pueblo de Israel adorando a un Dios falso, como muchas veces los cristianos también adoran a dioses falsos, mezclado con el querer adorar a Dios. Así que Dios comenzó un proceso de cambiar el corazón de ese pueblo, de esa nación, enviándoles una gran sequía. Amén. Mira lo que dice el libro, ¿verdad? En Primera de Reyes, en el capítulo 17, verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otras palabras, lo que yo he decretado se cumplirá. No habrá lluvia, sino sequía. Amén. Así que
ese era el contexto. Mira, muchas veces Dios permite dificultades en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades y países, para que busquemos un avivamiento honesto por su presencia. Es lo que nos hace clamar. ¿Cuándo clama más usted? ¿Cuando está en tiempo de bonanza, cuando está en tiempo de bendición o cuando está afligido? Oiga, ¿cómo clamaba la gente cuando estábamos en pandemia, no? O cómo clama la gente cuando está en dificultad, en aflicción, en enfermedad. ¿Sí o no? Claro. Y eso es normal. Ahora, ¿cómo preparamos el altar para recibir su fuego? ¿Usted quiere recibir ese fuego? Yo los veo así súper entusiasmados. Voy a subir acá y mirarse su cara. Sí, queremos fuego. Aleluya, grito de júbilo. ¿Cómo preparamos para recibir su fuego? ¿Usted quiere ese fuego? ¿De verdaderamente usted quiere ser una persona prendida por Dios? Amén. ¿Verdad que estamos cansados de ser como somos o no? ¿A qué lo relaciona cuando decimos yo estoy prendido? ¿Verdad? Cuando estamos con las pilas puestas, cuando queremos hacerla toda, cuando estamos en toda con el Señor. ¿Amén? Eso es que estamos ardiendo por dentro, ¿cierto? No nos queremos perder nada de lo que Él nos puede dar. Oramos, ayunamos, asistimos a la iglesia, todo lo que Dios nos pida, todo, hermano, porque estamos prendidos. Amén. Así que necesitamos prendernos por el Señor. Necesitamos que su fuego arda en nosotros, ¿verdad? Que su fuego descienda sobre nuestro altar si lo tenemos. Si no, repárelo, edifíquelo, porque es la forma en que nos acercamos a Él, en el altar. Amén. Y en el altar siempre debe haber fuego de Dios. Mira, como primera cosa, para prepararnos para recibir su fuego, mira, Dios preparó a Elías antes de escuchar su oración y mandar el fuego que estaba pidiendo. Dios también quiere prepararnos a nosotros para recibir su fuego. Así que lo primero es un altar. Amén. Porque el altar no lo va a enviar. ¿Dónde el Señor? ¿Dónde envió el altar? Cuando Moisés levantó el tabernáculo, en el altar de sacrificio. Ahora, en el altar del incienso también había fuego, pero era el mismo fuego que Dios encendió ahí en el altar de sacrificio, que el sacerdote lo tomaba y lo llevaba al altar del incienso, donde quemaban incienso. Así que, primera cosa, levante su mano al cielo y diga, yo tengo que preparar mi altar. Si es que no lo tiene, si lo tiene, gloria al Señor. Pero si no, o si lo tiene destruido, si hace tiempo que usted no va ahí, que no acuda a Dios, que no intimida con Dios, que no busca de su presencia, que su fuego se está extinguiendo, entonces dígale, Señor, hoy día mismo reparo ese altar, hoy día mismo levanto ese altar donde me encontraré contigo, pero necesito de tu fuego. Amén. Así que mira, como primera cosa el altar, como segunda cosa, aprender a depender de Dios. Amén. ¿Sabemos depender de Dios? Debemos aprender a depender de Dios, aunque sus métodos sean a veces un poco extraños, hermano. Nosotros siempre queremos que Dios haga las cosas de nuestra manera, ¿o no? Claro, y cuando Dios hace las cosas en forma distinta o en forma extraña, decimos, no, esto no es de Dios. ¿Sí o no? Porque creemos que Dios tiene que encuadrarse a lo que yo le pido, a lo que yo le exijo. Pero ¿cuántos saben que Dios no obra así? Que Dios hace como Él quiere. ¿Amén? Como Él quiere. Así que mira, en 1 de Reyes 17, del verso 2 al 6, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Así que mira, Dios
Dios no preparó no preparó un comedor para Elías, ni le mandó a vivir con alguna familia adinerada que lo atendiera, sino que le mandó unos animales inmundos, hermanos. Para Israel los cuervos eran inmundos. Amén. Y él obedeció. Y le traían carne. Así que, ¿usted cree que el delivery comenzó en estos tiempos por la pandemia? No. El delivery ya era ahí porque Dios le mandaba a donde estaba Elías, le daba la orden a los cuervos, no sé si con un bolsito, no, dice que lo llevaban en el pico, ¿sí? Y le mandaba alimento. Y así lo sustentó. Mira qué forma. Sinceramente, ¿usted le habría creído a Dios? Si le dice, ándate al arroyo porque hay sequía, ándate al arroyo y vas a beber del arroyo y yo te voy a enviar unos cuervos. Animales inmundos para Israel. La mentalidad de Elías era, obviamente, esta. Pero tuvo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Amén. Así que esto es lo que tenemos que aprender. Aprender a depender de Dios. Sinceramente, ¿sabemos depender de Dios? ¿Hemos aprendido a depender de Dios? Muchas veces las circunstancias de la vida nos llevan a eso. Porque Dios quiere que tú y yo dependamos de Él. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor te ha enviado cuervos? Aleluya. ¿Verdad? Te ha enviado cuervos para que te sustenten. Y nos queda más que obedecer. Es el plan de Dios. Él trabaja como quiere, Él lo hace como quiere. Así que habrá instrucciones que Dios te da que no te gusten muchas veces. Nota que Dios está preparando a Elías para el fuego. ¿Usted quiere el fuego de Dios? Pues bien, sabrá que lo primero que tiene que hacer es tener un altar. Lo segundo es depender de Dios. Porque si no tienes un altar y no dependes de Dios, jamás el fuego de Dios vendrá sobre ti. Amén. Aleluya. Así que habrán instrucciones que a nosotros no nos van a gustar, pero debemos obedecerlas y creer que si dependes de Dios, Él hará lo que tú y yo necesitamos. Amén. Lo tercero, debemos estar dispuestos a cambiar. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? Ay, ¿para qué habrá venido hoy día, Señor? Tengo que cambiar tantas cosas en mi vida, ¿cierto? ¿Tenemos que cambiar o no? ¿O usted está bien así? ¿Usted no, yo no necesito ningún cambio? ¿Habrá alguien acá que no necesite ningún cambio? ¿O habrá alguien que necesita un cambio? Amén. ¿Cuántos necesitan un cambio en su vida? El capítulo 17, estamos en Primera Reyes, 17 del 7 al 8. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Mira, Dios lo mandó para allá y se secó el arroyo. Después, pasado unos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No, ¿cómo me va a sustentar la viudita? Así que mira qué difíciles son estos cambios para muchos cristianos, ¿no? Nos acostumbramos a las bendiciones presentes. Yo he tenido que ministrar pero muchas veces la gente dice, pastor, pero es que esto era mi bendición, ¿y por qué? Se acabó el arroyo, hermano. Se secó el arroyo. Dios tiene otra cosa para ti. ¿Cuántos entienden eso? Que hay arroyos que se secan y hay cuervos que dejan de alimentarte. ¿Amén? Claro. Así que hay gente que se acostumbra a las bendiciones presentes y no quieren explorar bendiciones nuevas. Ponemos toda nuestra confianza en lo que Dios nos dio porque Dios nos dio y eso es bueno. Porque Dios nos da su bendición y amamos las bendiciones del Señor. Pero cuando se acaban, se acaban. Cuando Dios dice hasta aquí nomás, algo mejor tiene el Señor para nosotros. Amén. Aleluya. Y Dios lo sabe. Por eso le va sacando el arroyo. Por eso Dios te saca el arroyo muchas veces. Donde tú estás acostumbrado a beber. Amén. Como lo hizo con Elías. Elías ya estaba cómodo en el arroyo. Imagínense. Qué mejor. ¿Cierto?
en la cueva, salía, necesitaba agua, tomaba agüita del arroyo y luego llegaban los cuervos. Pucha, que te demoraste, yo almuerzo a las 12, pero te demoraste un poquito, pero estaban los cuervos ahí, ¿o no? Mañana y tarde. Y le traían carnecita y había agüita. ¿Qué más relajado? Estamos así muchas veces, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Claro. Así que, ¿qué más cómodo? Pero nota esto que es dependencia. Elías tuvo que tener fe para creerle que Dios lo iba a sustentar. ¿No le ha pasado cuando la bendición se suelta y usted dice, oh, estoy en tiempo de bendición y le costó eso y te costó creerle al Señor, pero le creíste y se te secó el arroyo? ¿Sí o no? Y dejaron de venir los cuervos. Y dices, ¿qué pasó? Fíjate, ¿quién de nosotros piensa, Dios me lleva a otro nivel? No, lo primero que pensamos, que vamos para abajo, que vamos en picada. ¿Sí o no? Por eso es importante aprender a depender. Dios hizo que Elías aprendiera a depender. Y mira, y si él fue capaz de ir al arroyo y tuvo que observar eso, que el agua fluyó y que los cuervos venían, entonces entendió la lección. Así que no fue problema para Elías entender que Dios tenía otra cosa. Amén. Levante su mano al cielo y diga, para mí tampoco será problema entender que Dios tiene algo mejor para mí. A una viuda, un viudo, no sé a quién tendrá Dios, pero tiene algo mejor para mí. Que era la pandemia, ¿cierto, hermano Adriana? A ver, aleluya. Claro, Elías ya estaba cómodo en el arroyo, imagínense. Agua pura en cantidades industriales. Servicio a domicilio 2 veces al día. Le traían pan y carne. Excelente. Bueno, si queremos un nuevo fuego de su presencia, debemos estar dispuestos a movernos del lugar de nuestra comodidad. ¿Está cómodo como está? Amén. Pero el Señor te va a sacar de tu comodidad. Amén. Porque vamos en un proceso para que su fuego descienda sobre nuestras vidas. Mira, muchos líderes y ovejas y mucho pueblo de Dios se acostumbran a lo que sucede en sus grupos de vida, de trabajo, de familia o de la iglesia. Y cuando Dios los quiere mover, empiezan a cuestionar si es de Dios o no es de Dios. ¿Verdad que sí? Elías no cuestionó y Dios lo estaba sacando de Israel y pidiéndole que se fuera a donde estaba la viuda, en Sarepta de Sidón. Amén. Así que un altar. ¿Qué más? Dependencia. Y debemos estar dispuestos a cambiar. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? ¿A cuántos les gustan los cambios? ¿Sí? ¿De verdad les gustan los cambios? ¿Verdad? Estás cómodo, estás bendecido, estás gordito, como decía la pastora. Ahora vamos a hacer un cambio. Amén. Prepárese porque vienen los cambios. Cuarto, debemos aceptar el depender de otros cuando Dios lo manda. Usted dirá, pero eso es bueno, pero ¿sabe que hay gente que no acepta eso? No, yo no dependo de nadie. ¿Lo ha escuchado alguna vez? No, yo no acepto, no. Pero es que yo te quiero decir, no. Hay gente que no acepta depender de otros. Amén. Verso 10 al 11. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, menos de una viuda, ¿sí? Menos de una mujer. Amén. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Imagínese al profeta de Dios. Dios le había hablado para que orara, para que dejara de llover, y pasó. Luego le dijo que dependiera de él y que se fuera al arroyo de Querit, y allí le mandó cuervos que le traían pan y carne y lo alimentaban. Ahí estaba claro que solo él podía
depender de Dios, que estaba dependiendo de Dios, pero ahora lo estaba llevando cada vez más alto. Ahora debería depender de otra persona, de una viuda. Amén. Pero no era depender de otro gran siervo de Dios, no era depender de una mujer normal, sino de una viuda. Amén. De una mujer que no tenía nada. Amén. Que no tenía recursos y ni siquiera era judía, sino que era de Fenicia. Así que más difícil todavía. En los tiempos nuestros no es tan complicado, ¿verdad? Entender eso. Porque se habla mucho de la igualdad, ¿sí o no? Pero en aquellos tiempos la mentalidad del hombre era complicada. Así que depender de una mujer, de una viuda, y que no fuera del pueblo de Dios sino extranjera, era un golpe fuerte para el profeta. Nosotros debemos aprender a depender de las personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Y cuando digo depender, no hablo solamente de un recurso monetario, en este caso fue para el sustento. Pero de cuántas personas tú y yo dependemos para vivir o para elevar una vida espiritual. ¿De cuántas personas dependemos? ¿Depende usted de personas para que su vida espiritual sea llevada a otro nivel? Claro que sí. ¿Dependemos de padres espirituales? ¿Dependemos de líderes? ¿Dependemos de maestros? Claro que sí. Todos los que estamos aquí debemos de ministrarnos unos a otros. Todos debemos aprender a depender de los otros en ciertas áreas. Yo soy convencido que en lo natural yo tengo un padre, pero en lo espiritual yo he tenido varios padres que han ido formando mi vida y cada uno de nosotros hemos dependido en cierto modo, en cierto tiempo de la vida, de ciertas personas que Dios las colocó para que tu vida espiritual dependiera de Él o de ella. Amén. Por eso también el libro de Hebreos dice que debemos de orar por nuestros pastores. Y no quiero que piense que lo estoy diciendo yo de la perspectiva de pastor, porque yo también tengo un pastor que está sobre mí. Debemos de orar por nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los que oran por nosotros. Ellos son los que nos dan cobertura, dice Hebreos. Debemos de orar por ellos para que cuando den cuenta no lo hagan llorando o quejándose. Porque ellos son los que velan, dice Hebreos, por vuestras almas. Así que debemos de orar por nuestros pastores, debemos orar por nuestros líderes, debemos de orar por la persona que Dios puso para depender en ese tiempo, en alguna circunstancia, en alguna situación, para bendecir tu vida. Amén. Debemos de aprender a depender de las personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Aprender a depender de tus líderes, aunque en algunas ocasiones parezca que ellos no podrán alimentarte espiritualmente. Si Dios te trajo a esa iglesia o a ese lugar y te puso en cierto lugar con ciertas personas, debes aprender a depender de ellos en el tiempo en que Dios te diga. Amén. Acá es algo físico lo que le sucedió al profeta, pero no deja de ser espiritual, porque Dios estaba en el asunto. Y Dios lo llevó, mira, aunque era el profeta de Dios, era el profeta de Dios, pero Dios lo puso enfrente de esta mujer y él tuvo que depender de ella. ¿Por qué? Porque Dios había dado la orden. Tú y yo no sabemos a cuántas personas le ha dado la orden para que te sustenten en tu vida. Una palabra, una administración, un consejo que te podrá cambiar la vida, ¿sí o no? Una palabra. Amén. Aleluya. Todo el tiempo que Dios te diga. Punto siguiente, número 5 me parece que es. Debemos aprender a humillarnos y pedir. Verso 12 del capítulo 17 y 13. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Amén. Vea a este gran siervo de Dios pidiendo, no una, sino 2 veces. Amén. Que le traiga a él primero, porque así lo ha dicho Dios. ¿Usted cree que no fue humillante para él pedirle a una mujer que no era del pueblo de Dios, que le diera al profeta? Amén. Esto fue humillante como lo que el Señor le hizo a Pedro. Nosotros nos reparamos en eso, hermano, cuando Pedro le dice, Señor, le preguntan a Pedro, Pedro, ¿tu maestro paga los impuestos? ¿Recuerda? Y Pedro quizás quedó para adentro y no había que decir, chuta, si el Señor no paga los impuestos, ¿qué hago? Y él dijo, sí los paga. Y Señor, ¿tú pagas los impuestos? ¿Y el Señor qué le dijo a Pedro? Dijo, Pedro, ve, toma esa cañita y ve a pescar un pez. Oiga, Pedro era un pescador de redes con embarcaciones, y ahí los que lo conocían, quizás como lo relata el pastor Cash Luna, es muy divertido, ¿verdad? Tomó su cañita y muy avergonzado fue ahí, los que lo veían con una cañita pescando un pez. Amén. Dios nos hace pasar situaciones así muchas veces para que aprendamos, ¿verdad?, que es necesario muchas veces ser humillados. El Señor estaba tratando en el carácter de Elías antes de que el fuego descendiera. ¿Y usted quiere que el fuego del Señor descienda sobre su vida? Amén. ¿Está dispuesto a humillarse? ¿Cuántos están dispuestos a humillarse, a humillar la carne? Amén. Aleluya. Claro, fue una humillación. Debemos aprender a humillarnos y a pedir cuando Dios lo ha mandado, cuando Dios lo ha dicho. A mucha gente solo le alcanza para quejarse, pero por el orgullo y la soberbia no piden ayuda. ¿Sí? Pasa mucho, ¿verdad? Siguiente, debemos aprender a luchar contra la desesperación y orar por milagros. El verso 14 al 16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme lo hizo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Qué precioso, ¿verdad? El cielo sabía lo que estaba pidiendo. Era el último bocado de la viuda y su hijo, pero él era el siervo de Dios y le creyó a Dios y obedeció. Se secó el arroyo, no vinieron los cuervos y el Señor le dijo, tengo otra cosa para ti. Se movió en fe, estuvo dispuesto a los cambios, estuvo dispuesto a humillarse y vino la bendición del Señor. Amén. Así que declaró la palabra de prosperidad sobre la viuda y así sucedió. Mira, ojo, porque aquí hay otro principio que genera bendición y milagro en nuestras vidas. La vida honró al profeta, honró al siervo de Dios y Dios le concedió el milagro. Amén. Así que no pase por alto este principio, que la mujer bendijo al siervo de Dios. Amén. Creyó. Mira, ella no era, para que usted entienda, ella no era evangélica, si usted lo quiere mirar así. ¿Sí? Pero por alguna razón creyó. Bueno, la razón es sencilla de entender. Dios le había dado orden. Si Dios le dijo a Elías, te he dado orden a una viuda para que te sustente, es porque ya ella consciente e inconscientemente sabía que tenía que alimentar al profeta. Amén. Así que necesitamos este proceso a la hora de ver el fuego de Dios. ¿Usted quiere ver el fuego de Dios? Mira todo el proceso o por todo el proceso que Dios lo metió a Elías, ¿verdad?, para llevarlo al fuego.
Amén. Lo procesó en su interior para luego llevarlo al altar, y cuando él clamó por fuego, descendió el fuego de Dios. Usted dirá, bueno, ¿y para qué Dios lo procesó tanto? Es que necesitaba que toda una nación se regresara a él. Amén. Tú y yo no sabemos el alcance del proceso de Dios en nuestra vida. Todo lo que has estado viviendo, todo lo que has estado experimentando, todo lo que has estado sufriendo, las humillaciones y todo lo que has tenido que vivir es por algo. El fuego de Dios no va a venir así porque sí. El fuego de Dios va a venir sobre gente procesada que entienden que tienen y necesitan un altar, y en ese altar tiene que haber fuego. Amén. Sí o sí. Amén. Veremos su fuego descender. No sé cuántos lo creen. Mire, levante su mano y diga, gracias Señor por el proceso que ha venido a mi vida, porque todo eso tiene una finalidad, que tu fuego descienda en el altar que yo he preparado para ti. Amén. Todo esto hizo Elías antes de orar para que cayera fuego del cielo de parte de Dios. Mira. Amén. Nosotros muchas veces leemos la historia y no nos damos cuenta y decimos, claro, y exclamó y descendió fuego y nos maravillamos de varias cosas, pero nota que Dios primero lo procesó. ¿Usted quiere que el fuego de Dios descienda sobre su vida, sobre su familia, sobre su economía, sobre su nación, sobre su iglesia? Entonces Dios te va a procesar. Dios te va a meter en este proceso. Amén. Dios probó su obediencia y humildad antes de mandar sobre él su fuego. Al final de la hora, pidiendo una demostración de Dios, que Dios está con él, y mandara su fuego. Recordemos este versículo. Respóndeme, dijo Elías, parado en el altar. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor allí en su altar, Señor, respóndeme? Amén. ¿Puede ponerse en pie, por favor? ¿Cuántas veces usted ha orado? ¿Cuántas veces usted ha intercedido allí en su altar que usted tiene? Y usted le ha dicho al Señor como Elías, Señor, respóndeme. Respóndeme. ¿Y cuántas veces Dios le ha respondido? ¿Hay veces que Dios no te ha respondido? Claro que sí. Pero también hay veces que Dios te ha respondido. Ahora, mira lo que Elías estaba pidiendo. Elías estaba pidiendo fuego. Amén. Yo no sé cuántos están pidiendo fuego del Señor. Fuego del cielo. Que consuma, que queme, que purifique. Amén. Eso es lo que hizo el fuego en el altar. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, yo necesito ese fuego que consuma todo lo que no es tuyo. Yo necesito ese fuego que consuma todo lo que yo he puesto en el altar. ¿Sabe lo que está en el altar? Está la demanda de Dios. En el altar siempre está la demanda de Dios. Lo que Dios exige de nosotros, lo que Dios pide de tu vida, obediencia, fe, humillación, que tú le creas al Señor, como Elías, que tú confíes en el Señor. Toda esa demanda está en el altar. Nota esto, que Dios lo procesó, y Elías no solamente colocó un buey, sino también colocó su vida, todo el proceso por el cual Dios lo llevó. ¿Sabes por qué él pudo poner agua allí y mojar todo el altar? Porque él tenía la convicción en su corazón de que Dios iba a responder por fuego. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya lo había procesado. Cuando tú has vivido el proceso, tú puedes decirle como Elías parado frente al altar, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, aún lo más duro, el fuego lo consumió. El polvo, aún lo más intangible, y aún lamió el agua, la necesidad que el pueblo tenía, que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios,
Jehová es el Dios. ¿Ya vio todo lo que tuvo que hacer Elías para poder pedir eso? ¿Vio todo lo que tuvo que hacer Elías? Amén. Para que al preparar el altar cayera el fuego del cielo. Todo eso. Todo el proceso parado enfrente ahí. Para que cayera el fuego de Dios. Fue, escúcheme bien, lo único que hizo cambiar el corazón del pueblo y que se volvieran a Dios. Amén. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo por un momento. Y mire todo el proceso que usted ha tenido que vivir. Todo lo que usted ha tenido que vivir. Todo el proceso de vida. Todo lo que Dios ha estado haciendo. Aún en esas cosas que tú te enojaste con Dios. Aún en esas cosas que le reclamaste a Dios, que le dijiste al Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Es que sabes que Dios te está preparando. Dios te está preparando para que un día te pares delante del altar y descienda el fuego del Señor. Y comienza a consumir a tu familia, comienza a consumir el pecado que te rodea, aún lo que está en tu corazón, lo que está en la iglesia. ¿Sabes para qué? Para que el corazón del pueblo, de los que son hijos de Dios, se puedan volver a Dios. No hay otra cosa más que hará que el corazón del pueblo se vuelva a Dios que su fuego cayendo en un altar.